Por eso yo digo que para poder hacer gestión cultural hay que escuchar mucho a los públicos. Hay que saber qué necesitan, dónde están sus necesidades, para poder generar espacios de comunidad que conecten con lo que ellos quieren. ¿Qué es la apreciación cinematográfica? Apreciar una película desde sus diferentes aristas. ¿Qué son? O sea, ver una película desde sus diferentes departamentos. Ok. Poder ver el guión separado, poder apreciar el casting, valorarlo. El cine no solo se ve, también se conserva, se estudia y se celebra. Hola, soy Taina Rodríguez y esto es Cineate Podcast, donde el cine y la comunicación se encuentran. Ver una película no es lo mismo que apreciarla. Apreciar significa mirar más allá de la historia, entender cómo la música, la luz, el montaje y las actuaciones se combinan para transmitirnos una emoción. Y en República Dominicana contamos con un lugar que dentro de múltiples aportes que hace a la cultura, también promueve esa mirada crítica, la Cinemateca Dominicana, que además conserva nuestro patrimonio audiovisual, organiza ciclos de cine, abre sus puertas al público y cuenta con espacios especializados como su mediateca. Entonces yo tengo el honor... La carita. Yo tengo el honor de tener aquí a José Enrique Rodríguez. Bienvenido, eres el director de la Cinemateca Dominicana y con él vamos a conversar un poquito sobre lo que estás haciendo, apreciar y todo lo demás. Muchas Hola, gracias. José es mi amigo, yo quiero mucho. Muchas gracias por esta invitación a este espacio tan visto, tan seguido, tan buscado y que ha venido como a llenar ese espacio dentro de la cinematografía y de la industria también. Gracias. Así que yo me siento muy honrado de estar aquí. Para mí también. Y más que contigo. No, para mí también. No son muchos años viendo cómo la industria ha crecido. Sí. Somos apasionados del cine, nos gusta lo que hacemos y ahora vamos a conversar largo y tendido para seguir educando, ¿verdad? Ese público que nos sigue. Entonces, José, para comenzar quiero conocer un poquito de ti, que conozcan de ti, cómo llegaste al mundo del cine y cómo conectas con la Cinemateca Dominicana. Bueno, la manera en que yo llegué al cine más bien fue conocer el arte. Yo estudié en un colegio, se llama el Colegio La Salle, es un colegio donde el cuco realmente... Generalmente en todos los colegios es como la clase de matemática. Aquí no, aquí era al revés. Aquí era la clase artística. Y María Cristina era una profesora muy estricta que nos enseñó como esa forma de ver el arte de una manera más de industria, una manera más orientada al rigor del artista, como a que es una carrera profesional igual que la medicina, igual que el derecho, igual que cualquier otra. Entonces, ahí gané varios premios de literatura y pintura y eso como que me reafirmó el hecho de que yo podía tener una vena artística, como dice. Entonces, luego ya cuando tuve edad, entré a la Escuela Nacional de Arte Dramático a estudiar teatro o estudiar todas las técnicas teatrales. Luego entonces estudié publicidad y soy licenciado en publicidad. Y luego entonces me fui a... después de haber trabajado en varias producciones de cine y teatro, me gané 2 veces la beca Carolina para España, Madrid. Entonces estudié allá en el Centro de Tecnología del Espectáculo de Madrid y eso fue como otra validación como motivación como que sigue aquí, que aquí sí hay una carrera. No sé de otras personas, pero para mí como que estudiar arte era como algo un poco extraño. Mi familia no era lo que estaba muy de acuerdo. Todo el mundo quería que yo estudiara de alguna manera administración de empresas. Y mi hermana fue como que me apoyó mucho. Entonces así terminé como en la parte artística. Ya en el cine, estudiando publicidad, recuerdo que comencé a trabajar con Mickey Montilla. Y con Mickey fue toda una escuelita para mí. Yo duré años con Mickey y trabajamos en producciones de teatro, producciones musicales, producciones de óperas, producciones de cine, evidentemente, videoclips, anuncios de televisión, o sea, publicidad. O sea, que fue el mundo audiovisual fue como algo que me tragó. Recuerdo un productor que decía que el arte es como un monstruo gigante y cuando tú entras en un proyecto, él te traga. Y hasta que tú no ves el fin, él no te deja salir. Wow. Entonces era como que sumergirse, era una carrera inmersiva totalmente, emocionalmente. También era muy placentera y lo sigue siendo, pero como que en ese momento fue como lo que me enamoró de eso. Entonces, al mismo tiempo, yo sabía que lo mío tenía que ver con gestión cultural.
Y entonces había entrado al Archivo General de la Nación, tenía como 23 años. ¿Sabes que el artista también, yo aprendí en esta, ¿verdad? En esta área, que de alguna manera uno hace varias cosas al mismo tiempo. También estudié locución, hice un técnico de publicidad en otro lado, diseño gráfico, como que fui alimentando mi carrera de las cosas que pudieran motivarme. Y además, siento que de alguna manera, si no estamos expuestos a la experiencia, que por eso que esas pasantías son súper buenas en el área. Buenísima. Como que la gente no se da cuenta, no tiene la oportunidad realmente de darse cuenta si eso es lo de... No, y hay que vivirlo. Hay que vivirlo porque siempre te van a dar un consejo. Sí. Como eso sí, eso no, pero eso desde su experiencia. ¿Cuál fue la tuya? La tuya puede ser otra experiencia muy diferente Totalmente. a la que... Pero entonces, está bien, tú llegaste al archivo. Del archivo, entonces, ahí trabajaste la parte de preservación. Conservación y restauración de documentos antiguos. Ahí llegué a ser director del departamento. Ahí duré de conservación. Sí. O sea, me hice restaurador de documentos antiguos. Claro. Entonces, estando en el archivo y habiendo visto que también, ¿verdad? Constatado de que de alguna manera me daba bien en las dos áreas, dije, espérate, pero la conservación es chulísima. Me apasioné muchísimo con... Yo creo que soy muy apasionado, la verdad. En cada sí. ¿Me lo dices o me lo preguntas? No, intenso, pero muy bien. Intenso. Lo disfrutas, lo que haces. Sí, me encanta. Pero cuando estuviste en el archivo, la pasión estuvo ahí. Luego del archivo pasaste a la Cinemateca. Entonces, lo que vi ahí fue como que donde yo pudiera combinar estas dos pasiones. Claro. Y llegó la Cinemateca a mi cabeza. Y fue donde comencé a buscar formas de poder entrar a la Cinemateca. Muy bien. Entonces se convirtió en mi sueño y mi objetivo. Ahí entré a la Cinemateca, donde ya llevo 10 años. No, un sueño y un tremendo objetivo. Sí. No, y es por el hecho de que llevas 10 años y fíjate cómo ya ahora la estás dirigiendo. Sí. Con muchos proyectos que ahora más adelante vamos a estar hablando, pero sí hay mucho de qué hablar que has podido aportar Claro que en lo largo de estos años. Antes de entrar a eso, la Cinemateca nació, ¿verdad? En el 1979, Sí. fundada por don Agliberto Meléndez. Adelso Cas y Omar Narpier. Muy bien. Entonces, a partir del 2010 u 11, digo yo, después de la Ley de Cine, pasó a ser dependencia de la Dirección General de Cine. Exactamente. ¿Cuál es la misión principal entonces de la Cinemateca? La Cinemateca, su visión desde el inicio es la difusión y la conservación de la memoria audiovisual dominicana. Muy La bien. memoria fílmica como parte de ella. Entonces, la función era, o como Agliberto lo soñó, era un espacio de crítica, no solamente de ver películas, no solamente de que voy a una sala, me veo una película y me voy, sino que un espacio de comunidad, un espacio de poder darle al cine una tercera dimensión, verlo, yo digo, en 4D, o sea, Sí. buscar la manera de encontrar todas esas aristas que como producción artística puede proporcionar al análisis, al estudio, a la investigación, a la conservación per se, a la restauración de nuestras obras y todo eso mezclado en este edificio que pudiera permitir también el desarrollo de nuevas generaciones, que es lo que ha sucedido. O sea, la Cinemateca, cuando volvió a reabrir en el 2002, que Agliberto volvió a ser el director en ese momento, porque duró unos años cerrada, la idea era esa. La idea Sí. era como... Y una generación de cineastas que hoy mismo hablan de muy bien de la Cinemateca y cómo la Cinemateca los educó.Igual a mí. Yo viví ahí 15 años al lado de la Cinemateca. O sea, la Plaza de la Cultura para mí era como mi patio. Claro. Y era como, bueno, te pone un pantalón, un t-shirt y sale y vas a ver una película. Y te encuentras con gente que le vibra lo mismo, cinéfilos, actores, artistas, productores. O sea que la Cinemateca creo que ha cumplido su objetivo en ese sentido de poder educar nuevas generaciones en diferentes perspectivas en torno al cine. Y entonces, por ejemplo, la Cinemateca podríamos también decirle como que es un centro cultural, ¿verdad? Sí. O forma parte de... Pudiera ser, sí. Tiene esa visión de... Yo digo como de templo más. No, Un sí. templo en torno al séptimo arte. Sí, porque Claro que sí. existen muchos espacios aquí Sí. en República Dominicana culturales. ¿Qué diferencia entonces a la Cinemateca de esos centros, de esos espacios culturales? La Cinemateca es la especialización en cine. Ya, ok. Nacional e internacional. Muy bien. O sea, no hay otro espacio como ese. ¿Ah? De que mejor diferencia no Ya. la hay. Y la idea Ok. también de que lo que buscamos siempre es que en cada proyección haya un conversatorio, haya Claro. una conexión con la industria de una manera diferente.
Hablando entonces ahora de eso de la proyección, ¿verdad? Ustedes organizan muchos ciclos de cine. Esos ciclos de cine, cuéntanos cada qué temporada lo llevan a cabo y por qué, y cómo hacen lo que le llamamos la selección de las películas, cómo hacen esa curaduría. Claro. Para tener una idea general. Cuéntanos, José. Nosotros tenemos cada mes una programación bien variada porque la Cinemateca antes tenía 3 proyectos. Okay. El que tenía más fuerza eran los ciclos en sede. Y luego entró en el 2014 la pantalla inflable, que ahí nació entonces el Cinemateca sobre Ruedas. Sí. Pero en ese momento, por una situación contractual, solamente hacía una proyección al mes afuera de la Cinemateca con una película norteamericana. Ya que importante comentar que las cinematecas sobre ruedas son espacios al aire libre. Exacto, son proyecciones. Al aire libre que ustedes tratan de llevarlo a lugares donde mayormente no existe una cercanía para ir al cine. O acuerdos también con espacios culturales, por supuesto. Claro, y buscamos que tenga ese acceso al público, claro, que sea relacionado como a ese objetivo de dar acceso al donde no hay salas. Okay. Entonces, esos eran los 3 proyectos que tenía, más las visitas guiadas, que eran los colegios que iban. Entonces, lo que hicimos fue buscar qué otras necesidades tuviera la población, y encontramos necesidades como la diáspora, que ahí entonces entra las proyecciones del YouTube, a través del YouTube de la Cinemateca Dominicana, que nos hemos quedado en la pandemia, nos sirvió mucho para proyectar todo tipo de iniciativa, porque la gente estaba trancada en la casa, evidentemente, pero luego entonces se quedó con un proyecto con el Instituto Nacional de Dominicanas y Dominicanos en el Exterior. Entonces, la necesidad de la diáspora, que siempre decía, ¿dónde yo veo las películas dominicanas? Porque es que yo vivo en Australia, yo vivo en España. Entonces, la idea era como proporcional. Entonces, los artes que se realizan se envían a través de la base de datos del Index. Y entonces por ahí ellos entran y ven su película, ven su cine y lo disfrutan muchísimo. Y hay una buena asistencia de manera virtual. Otra necesidad que identificamos fue las proyecciones televisivas. Sí. Que eso ha sido un boom porque la Cinemateca nunca había incursionado en proyecciones televisivas, y con el Radio Televisión Dominicana, con la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana, pues entonces firmamos un acuerdo, y desde hace alrededor de 5 años, bueno, tenemos proyectando por Ser TV, y ha sido impresionante porque lo ve el país entero. Es una forma de llegar a nivel nacional y de democratizar nuestro cine. Y como yo siempre digo, si no le llevamos las obras a la gente que la vea, se identifique, esa es la misma gente que luego al final va a defender su cine también y su ley también. Entonces, de alguna manera es como una forma. Yo digo que los centros culturales y todo el que trabaja como gestión cultural, el objetivo es ese, como acercar la obra a ese público. De una manera que se genere ese vínculo, se genere ese reconocimiento, esa identificación de esta es mi película. Y entonces a la gente que luego va a defender al patrimonio como tal. Entonces aquí podríamos decir que los ciclos entonces no solo son de películas dominicanas, porque me hablaste también de la diáspora, que son películas dominicanas, sino que también hacemos ciclos de películas internacionales. ¿Sí o no? Sí, claro, claro que sí. Entonces, en este caso, con el tema de la curaduría o de la selección de esas películas para esos ciclos internacionales y o dominicanos, me imagino que es el mismo proceso. Sí. ¿Cómo ustedes lo trabajan desde la Cinemateca? Desde la Cinemateca, la curaduría, hay un departamento de difusión, el cual evidentemente yo dirijo. Pero hay una persona que es Amparo Holguín, que es la que dirige el departamento, o es responsable del departamento de difusión, y se generan ahí los ciclos, no solamente los ciclos en sede, que como generalmente la gente lo conocía, sino todos estos programas, los Cineforum de los sábados a las 4 de la tarde, el Cinemateca sobre Rueda por igual, el Index, también manejamos las muestras internacionales con las embajadas en el exterior. Tenía esa de preguntita. República Dominicana en el exterior. Exacto. O sea que nosotros estamos haciendo alrededor de 320 proyecciones de películas al año. Entonces significa que es una curaduría bastante dinámica, y prácticamente tenemos casi una película diaria. Si tú ves 320 proyecciones. Lo único que estamos en diferentes plataformas, que fue lo que tuvimos de visión desde el principio, como buscar la forma de que no sea solamente ir a la Cinemateca, sino que como la Cinemateca también podía llegar al público de una manera diferente. Aprovechando que me mencionaste el tema de trabajar con las embajadas a nivel internacional,
que me imagino que muchas también de los ciclos internacionales que realizas, también lo trabajas con las embajadas aquí en República Dominicana de ese país en específico. Sí. O sea, que el trabajo con las embajadas, tanto la dominicana a nivel internacional como las internacionales aquí, siempre están conectadas con la Cinemateca. Sí. Pues entonces también a nivel internacional tienes una relación con las cinematecas a nivel internacional. Claro que sí. Exacto, cuéntame de eso. Por ejemplo, somos parte de la asociación de la Federación Internacional de Archivo Fílmico. Muy bien. Desde el 2005 tenemos ya 20 años formando parte. Hace varios años somos los representantes nacionales del programa Ibermemoria, fotográfica, sonora, audiovisual. Por lo tanto, también eso nos conecta con la región de una manera impresionante porque nos ayudamos, recibimos mucho apoyo, asesorías, ciclos en conjunto. Se obtienen muchas películas también, ya curadas incluso por sus cinematecas, o sea, lo que ellos recomiendan que son las películas que ellos entienden que representan al cine de su país, o películas restauradas también, que son películas que han sido rescatadas y que han tenido todo un proceso de intervención directa. O sea que se enriquece mucho a través de las asociaciones. Sí. También formamos parte del MOI y de la CLAIN, que es la Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imagen y Movimiento. O sea que de esta manera nos mantenemos conectados con el mundo. Por lo tanto, la Cinemateca siempre ha tenido una visión internacional. Buenísimo. En el sentido de que, bueno, con la Mediateca mucha gente dice eso también. Cuando ve que va y dice, oye, pero esto es un lugar, la Mediateca, que es el lugar, ¿verdad?, donde se pone a disposición, o la sala de consulta de nosotros, donde se pone a disposición todos los libros que están allá, las revistas, la hemeroteca. Exacto, porque ese tema también quiero tratarlo. Ya que me lo mencionas, no, la Cinemateca también tiene una mediateca. Pero la gente Resúmelo siempre dice... ahí, resúmeme ahí perdón, sí. ¿Qué dice la gente? Obvio, perdón que te interrumpiera, pero también qué servicio ofrece que está abierto al público. Yo no he visto alguna película, yo la puedo ver en la mediateca. Claro. ¿Cómo puedo verla? Cuéntame. Y eso es parte de ese mismo proceso de todas esas relaciones internacionales, de conocer otras cinematecas. O sea, yo he estado en Brasil, en Canadá, en Estados Unidos, en México, Colombia, Guatemala. O sea, he conocido muchas cinematecas. Sí, muy en bien. España, en Suiza, en No, y las República mejores Checa. prácticas, yo me imagino que la tratamos de aplicar aquí en República Dominicana. Yo digo que, bueno, lo hacemos, lo aplatanamos en el sentido que con lo que tenemos. Claro. Pero de alguna manera ofrecer el servicio y darle importancia al usuario, dar acceso. Yo digo que los archivos no son para estar guardados en unas estanterías, sino para que la gente pueda verlo. Y la Mediateca Arturo Rodríguez, que se llama así en honor a este crítico tan laureado dominicano, que pueda ser ese lugar, y soñamos que pudiera ser un lugar donde la gente pueda ir, leer un libro, analizar un guión, pero también ver las películas dominicanas. Tenemos casi el 70% de las películas dominicanas totalmente disponibles. Simplemente pueden reservar a info@cinemateca.gov.do, o si están cerca de la Plaza de la Cultura, usted va, se acerca, y si hay cubículos disponibles, o sea, tenemos 4 cubículos individuales y una sala para visionados de grupos reducidos. O sea, tiene 8 butacas, y es muy interesante porque esta salita nació de la misma necesidad de ver a la gente, a los estudiantes y todo el surgimiento de todas estas escuelas de cine, de que querían hacer estudios y análisis y tesis y monográficos sobre el cine, pero no podían o no conocían ciertas películas. Y antes dábamos el servicio, pero tú sabes, era abriendo la sala, y ellos no tenían un lugar como que estuviera como adaptado, íntimo a ellos, que ellos pudieran como detener la película de una manera más fácil. Y esta salita de verdad que vino a suplir esa necesidad. Por eso yo digo que para poder hacer gestión cultural hay que escuchar mucho a los públicos. Hay que saber qué necesitan, dónde están sus necesidades, para poder generar espacios de comunidad que conecten con lo que ellos quieren y hacia dónde va también la industria. Y creo que la Cinemateca ha hecho ese esfuerzo de crear estos espacios para eso, y seguimos. Porque yo imagino que tú lo vas a preguntar, pero seguimos porque la remodelación de la sala es producto de ese esfuerzo que ya hoy es una realidad, de que tiene un año ya siendo intervenida, para que sea un lugar idóneo, una sala 1A, como el pueblo dominicano se merece.
Cuando hablamos de esa sala, esa es la sala principal. Gilberto Meléndez. Exactamente, que esta es la sala como si fuera ¿no? Una sala de cine sala con de todos cine. los equipos como corresponden, y eso es lo que se está trabajando actualmente con la Cinemateca, pero eso igual no detiene la Cinemateca porque tienen proyecciones como quieren en la sala B, ¿verdad? Exactamente. Donde también pueden disfrutar de estas películas, y acaba de mencionarnos José Enrique la Mediateca, que si no has visto una película dominicana ya puedes ir a verla de una forma más íntima y disfrutarla así, hacer tus análisis si estás investigando. José, entonces ahora vamos a entrar a algo educativo. Me encantaría conocer, porque yo sé que en la Cinemateca ustedes tienen lo que se llama el proyecto Yo sé de cine, Claro que sí. enfocado en la apreciación cinematográfica para crear nuevos públicos. ¿Qué es la apreciación cinematográfica? Apreciar una película desde sus diferentes aristas. ¿Qué son? O sea, ver una película desde sus diferentes departamentos. Ok. Poder ver el guión separado, poder apreciar el casting, Sí. valorarlo, poder ver la dirección de fotografía, la dirección actoral, o sea, poder ver todo lo que compone una película, y que cuando digamos si una película nos gustó o no, podamos decir por qué nos gustó. Claro. Eso. Que conecté con la música. Exactamente. Que la iluminación, ¿verdad? Que qué plano, me encantó el actor, ¿verdad? No simplemente decir, La sí, me construcción gustó. de los decorados, o sea, que Claro. podamos hablar de esa El manera. set, muy bien. ¿Cómo lo diferencio de la crítica de cine? La crítica va por ahí porque es una forma Sí. de apreciación. El hilo es muy... Sí. ¿Cómo le dicen esa frase? Dice... Delgado. Es un hilo muy fino, ¿es que se Sí, dice? un hilo muy fino. Es así, no me acuerdo. Pero la idea es que yo, como vengo de una facultad de artes, Sí. para mí el crítico es una persona estudiada, es una persona que sabe de arte, que sabe Sí. de géneros, que no solamente sabe de cine, sino que sabe de influencias. Esa puede hablarte de influencias arquitectónicas dentro de una película, influencias musicales dentro de una película. O sea, una persona vasta a nivel cultural que puede entender y ver referencias automáticamente y decirte, mira, eso apareció ahí, esa toma, lo que hace referencia a un cuadro de Joan Miró, por ejemplo. O sea, una persona que tiene un nivel cultural que te puede hablar de una película a un nivel que quizás no es necesariamente lo que busca el taller de apreciación cinematográfica, el que damos allá. Claro. Sino el de es un poco más básico, es un poco más para que la gente aprecie, para que la gente pueda desmenuzar por qué le gusta una película. Claro. Pero un crítico lleva eso a otro nivel. Claro, porque ellos también pueden emitir esos comentarios a nivel del público, Claro. de valorar una película para que tú tomes en cuenta si ir a verla o no. Muchos críticos tienen su club de fans, porque son ellos como que los orientan a, si él dijo que no, yo no voy a ir a perder Sí. tiempo a ver la película. Y en el caso entonces de apreciar, podría ser que yo como persona veo ya la película un poco más analítica, o sea, y conecto a nivel de mi cultura quizás. Yo aprendí mucho de ti, de tus claro. cursos, de la cultura, de donde vivo, de mi entorno, la religión, todo así. Sí. Y cada uno conecta de diferentes formas. Algo que yo sí leí también que me gustó, y es que muchas veces también uno, a pesar de que quizás un género no me guste, pero si aprendo a apreciar un Exacto. poco las películas, yo veo el valor de ese género, Claro. aunque a mí no me guste. Claro. Y entonces ese es el nivel mayor que voy adoptando como público. ¿Me corrige usted? Claro que... Ah, no ok. te voy a corregir. Pero sí te iba a decir algo, aportando eso que tú dices. Trajimos el año pasado a una curadora, la curadora de Cannes, Gabriela Monel, que fue directora Buenísimo. de una cinemateca. Sí. Y se dieron unos talleres, visitas, conversatorios con ella. Y una cosa que ella decía, que una cinemateca, yendo con lo que tú dices, Sí. no es un lugar donde el curador va a poner lo que le gusta. Exacto. Es qué películas tengo, con qué trabajo y cómo puedo generar. ¿Pero yo cogí ese curso? Sí. Yo me estaba acordando pero yo tenía ya en la mente, yo cogí un curso, yo te lo voy a decir ahora mismo, pero sí, Pues tú yo sabes que ella aprendí hablaba muchísimo. mucho de eso. Claro. Eso fue genial. Porque Claro. no solamente es la película que me gustó, Sí. pero es la película que yo puedo valorar de diferentes formas. No, Y es que cómo- yo recuerdo, escúchame que te interrumpa, Sí. me emocioné, pero que tenemos el tiempo encima, pero ella nos dio una lista y ella dijo, esas son las que hay. Exacto. Y el tema es este. Trabajar y con me lo que tienen hay. que sacar 40 minutos de esos cortos. Y eso fue difícil, Eso José. fue difícil. Pero esa era lo que teníamos en ese momento. Claro. Ok, José, entonces ya estoy casi cerrando, pero antes me encantaría esa recomendación de José Enrique. Una película dominicana que nadie puede dejar de ver. Un pasaje de ida. Por supuesto, Pero ¿de quién? Por ¿De? default, de Gilberto Meléndez. Muy bien. De 1988. ¿Y una internacional? Me la pusiste difícil. Y que tengo varias, Pero Taína. es demasiadas. Ok. Pero una película internacional,
de los 90, creo, principios de los 2000, Crash. Muy bien. Crash. Fue una película ganadora del Oscar. Es una película que trata sobre el racismo. Es una película que a mí me marcó muchísimo. Y es una película que son historias entrecruzadas. Sí. Hay muchos actores conocidos, otros no tanto en ese momento. Pero la verdad que fue muy bien llevada. Muy bien. Actoralmente, a mí me encantó. Muy bien. Bueno, las recomendadas por José Enrique, ya saben. Y el pasaje de ida lo pueden ir a ver en la mediateca de la Cinemateca Dominicana. Así mismo. Bueno, pues José Enrique, gracias, ¿verdad?, por abrirnos las puertas de la Cinemateca, por hablarnos un poco del tema de apreciación cinematográfica. Dinos dónde nos podemos enterar, en las redes sociales de la Cinemateca, las tuyas también, dónde podemos estar al día con todo lo que ustedes hacen. Claro, nuestras redes son Cinemateca Don RD. En Instagram, Cinemateca Dominicana en Facebook. También pueden seguirme si quieren a José Rodríguez RD. Ahí yo puedo responder cualquier pregunta también. Siempre respondo cualquier inquietud. O sea que... Porque sí, la Cinemateca es ese lugar. Y el que está ahí tiene que saber que es un lugar participativo, es un lugar para generar comunidad. Así que, ¿por qué no a través de las redes también? Pues muchísimas gracias, José. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, disfrutando de Cineate Podcast. Yo soy Taina Rodríguez. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Cineate Podcast, y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Nos vemos en la próxima. Adiós, José. Ay, ay, ay.